Causa y consecuencia. Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Josué capítulo 23, versículos 8 y 9. Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Hay una conexión entre seguir a Dios y que nadie pueda resistir al que sigue a Dios. Es causa y consecuencia. Si usted sigue a Dios, ningún mal le podrá resistir. Sin embargo, la palabra de Dios resalta 2 veces, hasta hoy. Usted va a enfrentar problemas, pero mientras siga a Dios, ningún mal le podrá resistir. Hasta hoy ningún mal pudo resistirle, pues hasta hoy usted siguió a Dios. Mañana ningún mal podrá resistirle si, y solamente si, mañana usted sigue a Dios. Día a día la consecuencia seguirá a la causa. Siga este consejo del Espíritu Santo. Seguir a Dios es confiar en Él, es entregarse a Él. Es asumir un compromiso serio e indisoluble con Él, como un matrimonio. Día a día cuide ese compromiso. Así, Él continuará expulsando de su camino incluso las mayores y más fuertes dificultades. Si quiere esta sociedad con Dios, sígalo día a día. No desmaye.